Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les saluda Jackie Redondo. Bienvenidos al grano. Hoy hay un importante evento en materia de educación y nos acompaña la doctora Dora Díaz, quien es la coordinadora de la Unidad de Gestión de Investigación Científica de la carrera de Pedagogía de la máxima casa de estudios. Doctora, gracias por estar con nosotros. Realmente es un gusto tenerla aquí. Gracias, licenciada Redondo, gracias por este espacio que usted nos está brindando para hablar de este evento que está llevándose a cabo en este salón, Jesús Aguilar Paz. Es un gusto hablar de lo que es la investigación educativa como un eje transversal dentro de lo que es la educación. Bueno, si es que usted es la coordinadora, usted dirige la unidad de investigación científica en pedagogía. Cuéntenos qué es para la gente que no sabe. Bien, es una unidad, una instancia que tiene sus propias funciones, como es la de ejecutar, planificar proyectos que incentiven cultura investigativa a través de procesos que se gestan como grupos de investigación, como este simposio que en este momento estamos llevando a cabo, congresos, talleres, diplomados, etcétera, en lo que se refiere a formación de investigación y trascender a políticas educativas en materia de educación. Esa es la función de la unidad de gestión para la investigación. Cuéntenos, ¿desde cuándo se forma esta unidad las metas principales, más que todo? Sí, desde el 2016, licenciada Redondo, hemos formado a través de todo un proceso que tiene la misma Dirección de Investigación Científica, la DICO. Hay una serie de estructuras, manuales que nos regulan, nos normatizan y desde ahí se está gestando y el objetivo principal, me preguntaba, es desconcentrar en la misma universidad autónoma lo que es la investigación, llevarla a la práctica pedagógica para el docente y asimismo incentivar competencias en los estudiantes y que sean estudiantes con un perfil de egresado que se inserten al quehacer educativo, en este caso a la educación y en el área social también, porque la educación está dentro de esta rama de las ciencias sociales. Bueno, bastante interesante. Y cuéntenos cuál es el beneficio o la proyección para la educación actual de esta unidad. Bien, en este momento que se está llevando este simposio, la unidad se está proyectando a través de poner en discusión en la mesa del diálogo desde el nivel académico, por supuesto, ponencias que nos traen a través de proyectos realizados de la investigación. Tenemos una gama de ponentes que nos traen y podemos ver, licenciada Redondo, cómo está este tema, es decir, cómo se puede estudiar la educación desde la complejidad que hoy en día nos atañe como educadores, académicos, intelectuales, investigadores, y a periodistas que también están monitoreando este tema. Y a mí me parece que en conjunto podemos ver cuál es la proyección que tenemos. ¿Cree que en Honduras hay una cultura de investigación? Eh, Exactamente, ese es un tema que nos lleva a llevar estos procesos, a incentivar cultura. Realmente no la hay, licenciada Redondo. En Honduras estamos en materia de investigación bastante cortos, ¿sí? La academia, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma hace esfuerzos y tiene dentro de esta dirección de investigación científica muy bien estructurada, con manuales que nos
ponen a funcionar a cada departamento, a cada carrera, y hablando así de lo que se hace ciencia en Honduras, como usted lo dice, es muy poco, muy poco. Tenemos, creo, el 0.06 en investigación. Esto tiene que ver Uy. con políticas educativas que incentiven la investigación, y ese es un dato que nos lleva a reflexionar, ¿sí? Hablando de cultura investigativa, eso tiene que ver desde la articulación, desde prebásica, básica, media, nivel superior, indagar, observar, experimentar temáticas. Desde pequeñines no Desde se les peque está fomentando el sistema de la investigación aquí en Honduras, me está diciendo usted. Sí, muy poco, porque acuérdese que hay que preparar al docente para investigar, y ese es un tema que hay que trabajarlo desde las currículas. En la academia lo hacemos, pero eso es articular con la misma secretaría, en este caso sería la Secretaría de Educación, donde se formen docentes que puedan investigar. Hay metodologías que en algún tiempo dentro de mi andamiaje como investigadora tuve en la Secretaría de Educación cómo fomentar, cómo organizar algunas redes de investigadores haciendo una metodología de investigación-acción, que esta permitía en ese entonces que el docente podía reflexionar su práctica y replantear, hacer intervenciones en el aula. Entonces nos íbamos in situ en 9 departamentos, pero fue una experiencia exitosa, puedo yo decirlo, ¿verdad? Porque hasta terminábamos con una producción de una revista científica donde ellos exponían estos artículos. Bueno, imagino yo que las autoridades deben estar un poco más pendientes. Y usted como experta, cuénteme, ¿cómo analiza el sistema educativo del país? Estamos hablando de todo el sistema, desde pequeños hasta universidad. Bien, licenciada Redondo, este espacio del simposio hemos gestado ya 2 anteriores. Como ve, este es el tercer simposio de investigación educativa. ¿Y qué podríamos hacer? Pues hay una propuesta que ha sido de este debate que le decía, mencionaba anteriormente, que se pone en discusión, ¿no? El tema de educación, y lo que hemos pensado desde la academia para tomar decisiones y poder incidir, porque quien toma decisiones son los que están en lo que es el sector gubernamental y también no gubernamental, porque hay bastantes ONG que están apoyando la educación. Y es la iniciativa de país que salió de estos primero y segundo simposios, el Observatorio de la Educación. Esa sería una de las propuestas, proyectos que en este momento está en preaprobación. ¿De qué me está hablando usted para decirle y para que la gente también comprenda un poco más? Sí, estoy hablando de una iniciativa de país que la carrera de pedagogía tiene la vanguardia de este observatorio de la educación, un equipo multidisciplinario. Nos hemos agrupado para pensar en esta problemática del sistema que usted menciona, Sí. y creemos que un observatorio de la educación podemos estar desde ahí observando, monitoreando, evaluando in situ, pero necesitamos un colectivo de investigadores en materia de educación y también sociólogos. Esto va a ser multidisciplinario. Es una propuesta marco, macro, que será quizá en otra oportunidad que usted nos pueda dar un espacio para poder hablar en sí de lo que es el observatorio. Sí, porque hay muchas preguntas. La gente dice, el observatorio, ¿cuáles van a ser los temas que van a estar en el observatorio? Sí, tenemos un observatorio, se maneja una data
tanto cuantitativa y cualitativa, es decir, indicadores, para hablarlo en un texto, en un lenguaje que nos puedan entender, son variables como la calidad educativa, por ejemplo. ¿Qué va a estudiar la calidad educativa? ¿Cómo está la cobertura? ¿Cómo está el acceso? ¿Cómo está la participación de los niños, niñas, jóvenes? ¿Por qué se está dando la deserción, por ejemplo, la reprobación? El por qué el niño no está incluido en el acceso a la educación básica, por ejemplo. Entonces, esos son un ejemplo pequeño de lo que podría ser observar. Entonces, este colectivo de investigadores in situ, ir al contexto, al encargado, el por qué está sucediendo esto. Entonces, el observatorio es como una diferencia de lo que puede ser otros observatorios que solo se dan indicadores de estadística. Nosotros queremos trascender a otro nivel. Van a darle más análisis. Análisis, interpretación y toma de decisiones. Por eso digo in situ, ¿verdad? Es decir, hablar con la persona. Para ponerle un ejemplo bien fácil, en un distrito escolar que se dé la deserción, estudiantil o la migración de los estudiantes. La migración o violencia escolar, por ejemplo, que esa es otra variable que tenemos en el observatorio. La violencia escolar, la vulnerabilidad del niño que no tiene acceso, no tiene biblioteca, entonces, bueno, o libros, textos, etcétera, materiales de apoyo. Entonces, decir, ir donde la distrital, in situ, el investigador, para esto todo es toda una estructura, ¿verdad? Sí. Muy bien planificada, no de manera improvisada. Entonces, pero para ejemplificarlo, el investigador habla con la distrital, mire este dato, cómo está, por qué, qué se hace. Entonces, ponerlo en la palestra a la comunidad educativa. Eso es lo que queremos. Un ejemplo para tener la idea. Pero sí, todo esto será estar observando a la comunidad el por qué. Y se necesitará también recursos humanos, por supuesto. Más o menos, ¿cuánto falta? ¿Qué esfuerzos han hecho ustedes para la implementación de este observatorio? ¿Qué es el resultado? ¿Es la propuesta inicial de los 2 primeros simposios que han tenido? Sí, el observatorio en este momento está en la Dirección de Investigación Científica. Hemos tenido la visita recién de un funcionario de ahí, que nos dijo que estaba preaprobado. Entonces lleva un ciclo, pero las autoridades de la máxima casa de estudio, la Universidad Autónoma, pues deben de conocer esta propuesta y poder apoyarla, ¿sí? Porque la misma sociedad lo requiere, usted bien lo decía, el gremio periodístico siempre está consultando, los dirigentes magisteriales, asociaciones de padres de familia, entonces creo que es de interés, por eso digo que es una iniciativa de país. Entonces, en conclusión, ¿cómo está? Está en un proceso de aprobación. Nos dio un tiempo hacer esta propuesta, porque no es así como sacárselo de la manga en la camisa. Sí, claro, ¿sí? Que sí. ¿Cuánto tiempo más o menos? 2 años, 3 años en estar en esto del observatorio, y esperamos que ya estamos listos para poder que este año se apruebe y que el próximo año poder ya iniciar en su gestación, en su vinculación con la sociedad. Bueno, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. A nuestro retorno vamos a hablar sobre la temática que se va a desarrollar en este simposio que se está desarrollando, por cierto, hoy día. Vamos a la pausa. Está bien. ¿Sí?
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Al Grano. Hoy se lleva a cabo el tercer simposio de investigación educativa, la investigación en educación desde la pedagogía completa. Realmente compleja, perdón. Y eso es lo que le iba a consultar a la doctora Dora Díaz, quien está con nosotros hablando un poco sobre el tema de educación. ¿Qué es eso del mundo complejo y de la educación compleja? Muy bien, excelente, licenciada Redondo. Es usted pertinente en sus preguntas. De hecho, quiero hacer un poquito énfasis en esto. El primer y segundo simposio se trató de una fundamentación que era del conocimiento a la acción. Es una teoría de Carol Weiss que nos explica de que tenemos que tomar decisiones. Entonces, como ves, como que siempre estamos pensando en tomar decisiones, siempre investigar. Y hacemos muchos planes a veces, sí, pero no lo llevamos a la acción. Por lo menos dentro de lo que nosotros coordinamos, siempre estamos pensando eso, fíjese, de estar tomando decisiones. La experiencia que le comenté del inicio de la Secretaría, también era esto, tomar decisiones. Entonces, como que también esto de los simposios nos ha llevado a esto. Y bueno, este tercer simposio, que es sobre la complejidad desde la pedagogía compleja, ¿qué significa para el público, para la sociedad en general, los audio... la audiencia. La audiencia, ¿sí? Bueno, es una pedagogía compleja, tiene que ver con los paradigmas científicos que se han gestado en investigación. Es decir, no podemos hoy los investigadores, licenciada Redondo, estar hablando de una investigación cerrada, más para solo una sociedad, un círculo cerrado, y a eso se le llamó en aquel entonces positivismo. Y luego la investigación científica pasó a otro escenario, con la revolución científica de que dirigió Thomas Kuhn, que había un círculo de investigadores también, y hubo una ruptura paradigmática para poder llegar hoy en día, porque desde los años 80 se está gestando lo que es la complejidad con un enfoque sociocrítico. Entonces viene expositores como Edgar Morin, habla de la pedagogía compleja. ¿Y qué significa en términos para poderlo entender, comprender? Es el conjunto, esa complejidad conjunto de factores que están interviniendo en la educación, en este caso. ¿Qué factores están interviniendo ahorita en la educación? Por ejemplo, la violencia, la migración, en este caso en Honduras, ¿verdad? Sí. La vulnerabilidad, ¿sí? La misma exclusión social que hay en este momento, la globalización, está emergiendo una serie de fenómenos que atañe a la complejidad, y eso hay que estudiarlo desde la investigación, y es cuando viene la multidisciplinariedad, porque se vuelve compleja la educación misma y amplia por esa gama de factores. Que son externos, pero que afectan igual a la educación, ¿no? Exactamente, y no vamos a hallar respuesta si no estudiamos este fenómeno dentro de equipos. Antes, por eso le di una reseña del positivismo, se miraba muy disciplinar el asunto de investigar, pero hoy en día tiene que estar en equipo un psicólogo, un sociólogo, un pedagogo, un médico, bueno, un historiador inclusive para la identidad del mismo niño, entonces del estudiante, etcétera, etcétera. Entonces, como ve, la complejidad es, en resumen, articular un conocimiento científico dentro de esa gama de especialistas y poderlo consolidar
a eso se refiere. Ajá. ¿Sí? Cuéntame, ¿cuáles son las organizaciones que van a participar en este tercer simposio? Muy bien. En este tercer simposio están participando actualmente en el salón expertos en investigación cualitativa, porque ese es otro enfoque que le damos a los simposios. Es decir, gestar paradigmas, enfoques en investigación que no solamente sean cuantitativos, sino que ir a ver más allá el objeto de estudio, diferentes temáticas desde lo cualitativo. Tenemos expertos, por ejemplo, de la Universidad de la UCR, que es la conferencia internacional que está por iniciar en este momento por Luis Ricardo Villalobos, un doctor experto en el tema de investigación educativa con enfoque cualitativo. También tenemos a una persona de la Universidad de San Carlos que viene a hablar sobre la pedagogía compleja. Entonces, y nos puede llevar a una innovación educativa desde la complejidad. También tenemos a un colombiano que representa a UNICEF como la calidad y la inclusión social puede verse desde lo rural y lo urbano. También tenemos a un científico de la Escuela de Zamorano que nos viene a hablar más adelante, porque ahorita inicia el simposio en el salón en estos 2 días. Mañana creo que le toca a la Escuela de Zamorano, que hoy es universidad, cómo incentivar cultura investigativa en jóvenes en el contexto hondureño, porque él es un científico de partículas, entiendo, del tema de partículas. Sí. Entonces, también tenemos experimentos que se han hecho con las tecnologías en el uso y manejo de la tecnología, cómo mediatizar ese uso y de la tecnología para innovar en educación. También tenemos a otro investigador en educación que es muy conocido, el doctor Germán Mucada. Él nos está hablando de la estimulación cognitiva como una herramienta para la mejora del desempeño escolar, que como usted ve también va hasta para los padres de familia, que puedan estimular cómo hacerlo. Y también tenemos al Consejo Nacional de Educación, a su secretaria ejecutiva que dirige el Consejo Nacional de Educación, como qué está haciendo en este momento el Consejo en materia de política pública, por ejemplo. Tienen un programa bastante fuerte. ¿Quiénes son los que van a poder asistir a este simposio? Bueno, están entrando en este momento, como usted ve, docentes de la alma mater. Tenemos un 40% inscritos estudiantes. Nos interesa permear este proceso en estudiantes porque son el semillero para el futuro. Y luego tenemos un 30% de docentes de nuestra máxima casa de estudios y un 20% de lo que se refiere a investigadores de universidades de nuestro país. Está la Universidad Pedagógica, que tiene a un ponente, está, ya le mencionaba, la Escuela de Zamorano. Sí. Entonces, tenemos bastante audiencia. Los cupos estaban para 200 personas, pero se han inscrito 340. Entonces, ve usted casa llena. Que sí, y es quizá no es tanto lo más importante. La masificación, sino, licenciada Redondo, es porque hay una necesidad del tema de investigación
educativa, porque acuérdese que pueden haber reformas, oleadas de reformas, pero si usted no investiga in situ lo que está sucediendo en la realidad, que eso es la complejidad, no vamos a apuntar a la toma de decisiones, jamás. Y bueno, también voy a anunciar mi ponencia, que también estaré por ahí, que me ha costado unos 5 años en estudiar este tema, lo que es la formación docente, licenciada Redondo. Este tema es bastante complejo, hablando Sí. de la misma complejidad, Sí. porque la formación docente debe de verse como una política pública de Estado que pueda llevar a la inserción del docente Nobel, que es el nuevo, y que pueda tener un periodo de prueba. Lo investigué y no hay un programa de inserción. O sea, los docentes se seleccionan de manera solo por un examen que últimamente en esta década se está haciendo, pero no hay un perfil identificado. ¿Quién va a enseñar a nuestra niñez, a nuestros jóvenes? Esto es para todo el sistema educativo. Bueno, y hemos visto en las últimas pruebas que realizaron que todavía hay docentes, estamos hablando en educación media, Sí. educación básica, que salen reprobados en materias de español, en materias como matemáticas. ¿Cómo poder que no esté pasando este tipo de cosas? Porque imagínese usted que el docente es el que le enseña al alumno, y si el docente sale aplazado, ¿qué pasa ahí? Muy bien, excelente pregunta. Vea usted que también los periodistas sienten esa cosmovisión de problemas como lo que acaba de mencionar. Fíjese usted que es curioso, licenciada Redondo. Se está diciendo que estamos mal en español y matemáticas, pero si no se mejora la formación docente de cómo preparar, insertarlo al servicio, ¿sí? Porque yo tengo una propuesta de este estudio que es un modelo de capacitación para docentes nobles que puedan gestarse en en una etapa previa a la inserción laboral de 1 año. Sí. Antes, ¿Un año tendrían que capacitarse? Sí, 1 año. Y el intermedio, el que ya está, que es de 5 a 10 años, pueda recibir capacitaciones pertinentes como español y matemáticas, formarlos en estas áreas. ¿Dónde se están formando los pedagogos en estos momentos? Sí, luego le contesto. Luego siguen los docentes experimentados, que estos sean tutores de los nobles. Es todo un modelo. Sí. Entonces, eso mejoraría, y preparar y formar en matemáticas en español, porque el docente en el aula lo que hace es también, la misma administración educativa le lleva a que esté dando capacitaciones de otros temas, como educación vial, que creo que compete a quien tenga, ¿verdad?, el rol, pero Sí. descuidamos a formarlos en estas áreas. ¿Y quién está? Pues en este momento siempre está el INICE, que entiendo que hoy tiene otro nombre, pero son los que forman, y creo que hay mucha demanda, entonces también lo hacen ONG, ¿verdad? Sí. Pero ahí es donde viene que hay que articular esfuerzos, lo que se le llama un sistema integrado de universidades. Y no se está haciendo en este momento. No Recuerdo de que hubo una reforma en el sistema de educación, cerraron las normales, ahora están teniendo pues la educación como licenciatura, pero aún hay deficiencias, perdón. Así es, por eso le decía, mire, la reforma en realidad no ha habido una reforma, lo que han habido son cambios. En este momento entiendo que hay una comisión para la reforma educativa, pero un tema que posiblemente si lo están haciendo, no podría yo decir que, porque recién, ¿verdad?, se anunció que es un grupo que juramentó el señor la presidente. Comisión de Transformación de la Educación. Pero un tema, si no se mejora la formación docente dentro de un modelo de capacitación
que tenga su génesis, su naturaleza, su dinámica, su impacto, que vean esas dimensiones, no se va a mejorar. ¿Por qué? Porque pregúntese usted, ¿quién le está enseñando cómo lo están haciendo? Entonces tiene que haber un modelo. Otras experiencias en otros países lo dicen. Lo digo porque he estudiado el tema 5 años, este tema, y también tuve mi etapa de hacer un sistema de formación docente, fui partícipe de estos técnicos que le llamaba SINAFOD, Sistema de Formación Docente de manera integral, donde universidades como la Pedagógica, nuestra carrera de Pedagogía, participaban y la misma Secretaría. Entonces pienso, licenciada Redondo, que esta comisión debe de tener esa arista pendiente en su agenda, la formación docente. Bueno, ojalá que la tomen en cuenta. ¿Qué le parece si nos vamos a una breve pausa comercial? Ya regresamos con más. Bueno, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Estamos con la doctora Dora Díaz. Hoy se lleva a cabo el tercer simposio de investigación educativa y hemos hablado de muchos temas que van a ser abordados en este espacio enriquecedor para alumnos, para las personas que participen en el mismo. Y usted me dijo algo muy interesante, la reforma educativa tiene que tener y tiene que tomar en cuenta la capacitación de los docentes. Pero, ¿qué más cree usted que debe tener esta reforma educativa? Sí, además de la formación docente en su definición amplia, ¿verdad? Debe de tener una propuesta para país lo que es la educación técnica. Eso es un tema, licenciada Redondo, que previamente estábamos hablando de ello, que se ha descuidado el país en este tema. Es decir, deben de ver una política de Estado, que pueda haber un sistema dual a lo que es educación técnica y educación universitaria para hacer ciencia. Entonces, que vaya a la par. Ya otras experiencias nos dicen de que eso es funcional. Es decir, tenemos países cerca, aquí en Centroamérica, que nos están dando lección de ello. Entonces, es tomar decisiones. La educación técnica se ha hecho algunas cosas, no digo que no. En el año de la administración del 2007 al 2010, 9, antes del 2009, 2006, yo fui partícipe, lo puedo decir, de lo que he vivido, no de cosas que... Hice una investigación evaluativa que se le llamaba PRAEMO, era un programa para incentivar lo que era la educación técnica. Se abrieron 19 institutos de educación técnica en el país y la cooperación europea invirtió una maquinaria que usted no queda asustada al ver estos colegios, cómo los armaron. Pero ¿qué pasó? A mí me tocó hacer la evaluación del programa modular, de cómo estaba dirigiendo la currícula, y una investigación que era para PRAEMO en ese entonces. Entonces pudimos observar que existían ahí la maquinaria, pero no estaba preparado el recurso humano para su utilización. Porque aquí solo pensamos, disculpe que la interrumpa, en licenciaturas, en medicina, pero usted se va al mercado laboral y es por eso que estamos abordando este tema. ¿Cuántos desempleados hay que acaban de salir de la universidad que son abogados? Pero no hay carreras técnicas aquí. Hasta ahorita se están implementando algunas carreras en algunas universidades privadas, como la gastronomía, para que la gente sea chef. Pero se necesita una diversificación de estas carreras técnicas porque ya hay demasiados abogados, ya hay demasiados médicos. Es correcto, y siempre se van a necesitar médicos. ¿Verdad? El área de la salud, la ingeniería, que es la que nos da la producción y todo esto. Pero la educación técnica me refiero a un sistema de educación superior
universitario, un sistema dual, es decir, que pueda abrirse carreras que nos puedan llevar a producir, porque no solamente es tener maquilas manufactureras, sino que enseñarle al niño, al estudiante, al joven, de cómo producir, y eso solo con una política de Estado, porque puede decir usted que hay carreras que se han abierto al sistema privado, pero ¿quién accesa a ellas? ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es la población nuestra? ¿Verdad? Entonces, habría que ver, pensar en una educación pública, en ofertar un sistema técnico, de educación técnica. Y hay muchas personas que han investigado este tema, educación técnica, y que podrían aportar al país. Tenemos recursos preparados para dirigir, pero solo es de tomar decisiones, ¿sí? Bueno, ojalá que las autoridades tomen estas decisiones. Un tema importante que va a ser abordado en el simposio es la alfabetización. ¿Cómo estamos aquí en Honduras actualmente? Bien, en Honduras tenemos un índice de analfabetismo de lectura y escritura, porque en realidad no, alfabetización, analfabetismo no solamente se reduce a no leer ni escribir, ¿verdad? Pero tenemos un 14% según estadísticas. Entonces, la alfabetización debe ser una alfabetización que vaya un poco más allá, es decir, enseñarle una educación para toda la vida. Ahí tenemos una ponencia que se llama Educación para Todos, como forma cultural de disidencia política. Aquí un ponente, y eso pues nos va a dar la idea de qué es alfabetizar. Es decir, no se reduce solo a leer y escribir, sino que también desde una educación para todos, para jóvenes, adultos, ¿sí? Y que puedan tener en el cosmovisión cómo cuidar un medio ambiente, cómo estar dentro de lo que es una vulnerabilidad del mismo sistema económico, social, cultural. Eso tiene que ver con la identidad propia también, y la alfabetización digital también, que es un tema que se tiene que tomar en cuenta en esto de ofertar. O sea, el tema de alfabetización, licenciada Jackie, tiene que ser dirigido, preguntando otra de los temas de esta comisión de reforma, deben de tomarlo en cuenta, qué es lo que entendemos, comprendemos de alfabetizar, ¿sí? Porque es muy complejo, hablando de la misma complejidad. Entonces, claro, como ve, tiene que ser dirigido por alguien que sí entienda qué es alfabetizar. Sí. Bueno, y sobre la educación para todos, ¿en Honduras hay educación para todos? Bien, este eslogan que dice educación para todos, acuérdese que se gestó en las cumbres mundiales de Tailandia en los años 90, y desde ahí donde emana a las naciones, a todas las naciones, una educación para todos. En Honduras, pues, se dio en el año 1999, si me equivoco en el año, pero en los años 90 se dio aquella transformación del diseño curricular. Recuerda usted que el mismo FONAC estuvo interviniendo para que cómo accesar a esta educación para todos, en donde se da la obligatoriedad hasta 9º grado. Sí. Entonces, de ahí es donde se viene trabajando educación para todos. Pero este eslogan hay que seguirlo trabajando, porque entiendo que en 2015 estuvimos reprobados por el informe de Dakar. En español y matemáticas, aplazados. O en las metas jefa, ¿verdad? Sí. En lo que se le llama el informe de Dakar. Entonces, yo creo que la educación para todos hay que saberla entender y hay que saberla manejar, qué es en sí.
Bueno, aquí hay un tema que está interesante. Dice la evaluación como medio para la toma de decisiones. ¿A qué se refiere en este aspecto? Sí, fíjese que como en educación todo va articulado, la evaluación educativa tiene sus propias dimensiones, indicadores, como la evaluación de los aprendizajes, evaluación del desempeño docente, evaluación de la enseñanza, evaluación curricular, evaluación de la misma institucional. Entonces hay tipos de evaluaciones, pero toda la sombrilla se le llama evaluación educativa. ¿Cómo estamos? Me pregunta usted, ¿verdad? Sí. Bien, se está haciendo esfuerzos, entiendo, en la misma Secretaría de Educación, en esos años del 2007, 2000, se hicieron en adelante, se hicieron unos manuales, ¿sí?, de cómo dirigir la evaluación. Pero vea usted que la evaluación educativa de los aprendizajes, le puedo hablar yo desde mi experiencia, porque también hice un estudio cuasi experimental de evaluación auténtica, que tiene un enfoque cualitativo. Proveo otro tipo de evaluación. A veces los docentes pensamos que evaluar es medir y es calificar, y no es eso. ¿Qué tipo de evaluación cree usted que sería? Evaluación auténtica se le llama. Es una evaluación que va valorando el desempeño del niño en sus evidencias, ¿sí? Entonces, lo pueden encontrar el artículo de evaluación auténtica, ahí está, y provee una metodología de cómo el niño, sin necesidad de exámenes, que causa miedo, pero es dentro de otra cultura institucional que se tiene que dar. Entonces yo pienso que para ello tenemos que ir como en un proceso de gradas, ahí logrando metas para poder ¿Tiene que ver la orientación educativa? Sí, por supuesto, la evaluación está emanada con la formación docente. Si el profesor está formado solo para aplicar un examen de 80%, de 100, dígame usted, en un examen no va a reflejar lo que el niño sabe. Entonces, es una educación más continua que se está implementando, está en un proceso. Lo que pasa es que en educación, licenciada Redondo, es un proceso paulatino para ver mejoras. Pero la Universidad Autónoma, a través de la carrera de pedagogía, tenemos esta asignatura, y hay expertos en nuestra carrera que sé que a nivel académico lo están logrando. logrando. Doctora, ¿cuál podrían ser las conclusiones de este tercer simposio? Bien, ya el día de mañana, porque hoy es lunes 29 de octubre, mañana tendremos un colectivo de sistematizadores que están entrenados para hacer las grandes conclusiones, pero podría yo orientar la tendencia que sigue siendo el observatorio mismo, y quizás salgan otras variables que podamos tomar en este momento, por ejemplo, la migración, el traslado de un lugar a otro. Entonces, sería interesante mañana, licenciada, que nos acompañe en la clausura para ver las grandes conclusiones, pero creo que hoy en día nos está sumando otras variables que no, quizás sí estaban por ahí, pero que hoy se están emergiendo. Bueno, un último mensaje a la gente que lo está viendo. Bien, no, pues agradecer primero en este espacio a la licenciada Redondo por esta entrevista, y también al colega Luis Vallecillo, que ha hecho posible todos estos espacios. Invito a docentes de nuestra máxima casa de estudio, a universidades, a entes gubernamentales, no gubernamentales, que nos sumemos a poder emanar políticas educativas permanentes para todo lo que resta de educación.
Bueno, muchísimas gracias, doctora, y nosotros esperamos que las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras pues les hagan caso con este Observatorio de Educación, que en el segundo bloque nosotros abordamos mucho el tema del observatorio. Todo lo que va a tener es algo enriquecedor que nosotros necesitamos, ¿verdad, doctor? Muy bien, gracias. Así es, necesitamos que las autoridades de nuestra máxima casa de estudio, que sé que lo van a hacer, vamos a esperar que este año sea aprobado y ya el próximo año podemos venir a hablar en este espacio, si nos invita, del Observatorio de la Educación. Bueno, muchísimas gracias, doctora, y también muchísimas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Esperamos que pasen un feliz día.